One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Girl, I need you. Muy buenas a todas y bienvenidas un día más a mi canal, un domingo más. Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy no voy a seguir ninguna rutina de limpieza como tal. Tenía pendiente de limpiar alguna que otra cosilla, así que me voy a encargar de eso hoy. Si eres nueva por aquí, soy Andrea y subo todas las semanas vídeos de limpieza. Intento ser lo más real posible. Hay veces que tendré la casa más recogida, otras todo lo contrario, pero al final son cosas que todas hacemos en casa. Espero que hayas venido con ganas de limpiar porque quiero darte la motivación necesaria para hacer toda tu lista de tareas pendientes. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Raro era en mí que no empezaría por la cocina, así que lo primero es despejar toda la encimera para poder limpiarla. Hoy no está muy sucia, por lo que simplemente le he dado un repaso rápido con la bayeta y el quitagrasas. También con la misma bayeta le he dado a la vitrocerámica y a estos pequeños electrodomésticos que tengo en esa esquinita de ahí. Hoy tengo que limpiar el lavavajillas, por lo que me he dejado todos los trastos en el fregadero para poderlos lavar a mano. También tengo que limpiar el armario de debajo del fregadero donde guardo todos los productos de limpieza, que también voy a aprovechar pues mientras los guardo y así, pues para enseñároslo y deciros un poquito para qué los utilizo. Smelling like that, I can never resist that. Smelling like that, I can never resist it. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in, I felt your breath. Then I knew the girl I need you. Smelling like that, I can never resist it. I need you, baby. I need you, baby. Según voy aclarando, voy apoyando las cosas en la base absorbente, que me preguntáis mucho por ellas en comentarios, y las mías son las dos de Lidl. También creo que las venden en Ikea y la verdad que funcionan muy bien y además no ocupan casi espacio porque se doblan. Está genial que se puedan lavar también en la lavadora, quedan como nuevas. Sinceramente he hecho bastante en falta el armario de encima del fregadero con el escurreplatos y el escurrevasos. Lo veía súper cómodo y práctico y no esto, la verdad, porque ahora entre que se escurren, los seco y los recojo, tardo casi el doble. Ya lo tengo todo limpio, así que he cogido ese trapo que me lo dio mi madre hace ya tiempo, especialmente para secar la vajilla y que no deja nada de pelusa, y voy a ir poco a poco pues secándolo para poderlo guardar en su sitio.
He de decir que prefiero el lavavajillas 1000 veces, que ya te sale todo limpio y seco, pero como no eran muchas cosas y quería limpiarlo a fondo, pues he preferido hacer esto antes que malgastar un lavado con 4 cosas. Ahora ya voy a ir guardando cada cosa en su sitio. Me tengo que acordar de comprar en el Leroy Merlin, porque que aquí nosotros no tenemos el típico rollo de esos que son protectores que se van cortando a medida para ir cuadrando en los cajones y así para cuando apoyamos las cosas que no se rayen ni se estropeen, porque me acuerdo que en Burgos sí que lo teníamos puesto en todos los armarios y la verdad es que protegía bastante bien. Tengo también que organizar el armario ese de ahí, que encima lo tenemos sin puerta y se ve todo, y que creo que encima nos lo van a dejar así porque estaba rota una bisagra y como que tienen que cambiar la puerta entera porque ya no fabrican ese tipo de bisagras o no sé qué historias, así que no sé qué hacer con eso de ahí. Aunque quede feo, me da que se va a tener que quedar así por tiempo. Y respecto a las cápsulas estas reutilizables para la Dolce Gusto, me dejasteis en comentarios que qué tipo de café utilizo. Yo utilizo el café molido, el normal, el que utilizo para la cafetera de fuego. También tengo oído como que se puede utilizar con café soluble e incluso con leche en polvo, colacao, Nesquik, al igual que en las cápsulas de marca, pues en estas también. Yo eso no lo he probado, así que yo no puedo decir si funciona o no, pero sí que lo tengo de oídas. Ahora voy a limpiar el interior del lavavajillas. Me sorprendió que no estuviera muy sucio porque desde que estoy en este piso, que hará ya dentro de poco casi 6 meses o así, pues no lo había limpiado, o vamos, que yo recuerde. Esto me gusta hacerlo como una vez al mes, para evitar que haya atascos o evitar que se estropee, pero sinceramente una cosa es decirlo y otra cosa es que me acuerde de hacerlo. Así que lo limpio cuando me viene a la cabeza. Lo friego así un poco con Fairy y el estropajo y lo voy a ir apoyando en esa otra base absorbente, pero vamos, que no lo voy a secar porque directamente lo voy a volver a colocar en el lavavajillas. Con el mismo estropajo voy a limpiar también un poco el interior del lavavajillas porque abajo, justo donde están las gomas, se suele quedar así como bastante suciedad e incluso algún que otro pegote que si no frotas pues no se quita, y así me aseguro de limpiarlo todo. Y esto obviamente, como estáis viendo, pues lo voy aclarando con la bayeta para quitar absolutamente todo el jabón, porque si no luego cuando ponga el lavado, vamos, se crearía aquí la fiesta de la espuma. Aquí, bueno, voy a echar vinagre de limpieza en un vaso porque mi intención era meterlo en la bandeja de arriba del lavavajillas, pero que finalmente, pues bueno, opté por echar un poco en el cajetín y el restante dentro del lavavajillas, porque normalmente yo ponía el vaso en la bandeja de arriba, pero es que me parecía un poco absurdo porque al final ese vinagre se iba a seguir quedando en el vaso. Entonces dije, bueno, pues lo echo en el cajetín y echo el restante en el interior y así se limpia todo bien. Aquí voy a darle también pues un poquito al microondas, que aunque lo hago a diario, me gusta pues hacerlo pues más profundamente, porque a diario simplemente darle así un poquito lo que veo que está sucio y fuera. Aquí lo limpio con un quitagrasas. Me gusta hacerlo con zumo de limón, pero este día no tenía limones ni zumo de limón exprimido, así que lo hago con el limpiacocinas, el
el desengrasante. Y aquí estoy también fregando un poquito el plato. I'll let you win. I'll let you win. I'll let you win. Como siempre no podía faltar la limpieza del fregadero y estoy aprovechando, ya que el estropajo tenía un poquito de Fairy, pues para terminarlo de gastar, así que le doy así rapidito y lo aclaro con la misma bayeta, simplemente por quitarle la suciedad que pueda haber. Esto me gusta hacerlo a diario. So it just isn't worth my time to try to make you believe me when you don't believe me. Me paso con la limpieza ya del armarito este que tengo debajo del fregadero, que como veis es donde guardo todos los productos de limpieza. En realidad parece que hay muchos productos, pero es que utilizo absolutamente todos. Bueno, todos no, miento. Hay uno que ahora mismo no lo estoy usando, pero es que el resto utilizo todos. Voy a usar el multiusos desinfectante de la marca Lysol para ir limpiando la base esta de aquí, que aquí me di cuenta que esa base se levantaba, no tenía ni idea de que eso se quitaba, pensaba que venía directamente ya en el armario, pero vamos, que mucho mejor porque así puedo repasar incluso la parte de abajo. Mirar, este spray es el que utilizo para limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable. Este es el Lysol multiusos desinfectante del que os suelo hablar para limpiar la nevera y demás, la lejía de siempre con el limón con detergente, que la utilizo para desinfectar solamente los areneros de los gatos. Este es el producto que no utilizo ahora mismo porque el horno no lo encendemos para nada. Después saco por aquí la sal para lavavajillas. Esto no puede faltar en ninguna casa que tenga lavavajillas, obviamente es muy importante. Lo mismo con el abrillantador, pero si no tenéis abrillantador, deciros que podéis usar también vinagre de limpieza. Por aquí amoníaco con detergente, también lo utilizo mucho para limpiar las ventanas. Es con lo que mejor me quedan, la verdad. Siempre un barreñito con agua y amoníaco y una bayetita y se quedan los cristales, vamos, impecables. Por aquí sale el Sanitol, para mí muy importante cuando lavo todos los textiles que tengo en casa que tengan que ver con los gatos. El Cif, vamos, para limpiar el fregadero no me puede faltar. Lo deja increíblemente bien. En cuanto la acabe probaré la de Carrefour. Mi suavizante preferido, el de Bernel. Ese es el de Magia de Magnolias. El perfumador, vamos, el famoso perfumador para hacer mi ambientador textil que no me puede faltar. Solamente lo uso para eso. Por aquí sale, bueno, esto es percarbonato blanqueante. Es que lo tengo aquí echado porque era en bolsa y se me rompía todo. Por aquí bicarbonato, que lo uso para desatascar las tuberías. El percarbonato que no os he dicho es lo que uso para la ropa blanca, ¿vale? Para que blanquee. Por aquí saco las cápsulas de lavavajilla, que ahora mismo creo que son las de Fairy. Por aquí las cápsulas de la lavadora, que son las de Ariel. Todo lo guardo en botes porque es más práctico. Estos son los polvos con oxígeno activo que uso para la ropa de color. El jabón Beltrán para las manchas es muy bueno. Y por aquí la famosa piedra verde que ya no me puede, piedra blanca, que ya no me puede faltar en mis rutinas. El oxígeno activo para las manchas de las almohadas, de los edredones nórdicos. Para eso me va muy bien, la verdad. Después, bueno, esta es mi cajetilla donde guardo todos mis cepillitos, las arielitas, los cacitos, el dispensador del Fairy, los estropajos, en fin. Aquí guardo un poquito de todo, como veis. Estos son unos sobres, ¿vale?, que se echan en la lavadora para blanquear ropa que se ha quedado amarilla. Por aquí el Zas madera, que ya no lo fabrican, usaré después el de Mercadona cuando lo termine. Por aquí este bote, que bueno, lo tengo rellenado con el limpiador con amoníaco de Mercadona. Este es el famoso DC Clean que uso para el suelo, para las puertas, para los muebles, para todo. Mi spray de ambientador textil casero, que lo guardo en este botecito de aquí que compré en Jysk. Y por aquí mi mezcla de vinagre de limpieza y agua para los cristales y espejos.
Como ya he terminado todo lo que tenía que limpiar de la cocina y además el robot aspirador pues ya me ha aspirado toda la casa, voy a fregar bien el suelo. Hoy lo voy a hacer con la fregona y el cubo. Ya sabéis, bueno, os tengo dicho que normalmente una vez a la semana me gusta hacerlo a mí así, porque con la Tineco sí que es cierto que limpia de maravilla, pero no llega a todos los rincones y a todas las esquinas. Entonces a mí una vez a la semana me gusta asegurarme de dejar todo absolutamente limpio. Must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Me paso al dormitorio que ya se ha ventilado. Bueno, ha estado ventilando todo este rato que yo he estado en la cocina haciendo cosillas, así que ha estado un buen rato. Voy a hacer la cama. Nada, hoy aquí en la habitación es algo rápido. Dejar la cama hecha y fregar el suelo y recoger alguna cosilla que tengo por encima de la cómoda. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. He visto en la página esta de Shein un montón de fundas nórdicas súper chulas, pero no me termino de aclarar muy bien con las medidas. Nosotros tenemos una cama de 1,35, pero no sé qué medida tengo que coger para esta cama. Tengo duda entre la de 200 o la de 220. No sé vosotras qué opináis al respecto. Si me podéis ayudar, dejármelo en comentarios, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Porque es que no lo sé, porque yo en Primark cuando compro fundas nórdicas, como ya me pone cama de matrimonio, pues cojo la más grande y me va perfecta. Pero es que en esa página me pone así medidas muy raras y yo no me termino de aclarar. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. Oh! Let me love you. Baby, let me love you, let me love you, let me love you. Lo último que me queda por hacer es el salón, pero antes de empezar a recogerlo voy a doblar todo este montón de ropa que tenía en el tenderete, que ya se me había secado por completo. Así que nada, voy doblando y según voy doblando lo voy echando en el cesto, y ya cuando ya lo tengo todo doblado pues lo llevo a la habitación y entre Dani y yo pues lo vamos colocando cada cosa en su cajón. I might go too fast. I don't care about those limits. 'Cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Suddenly I feel so rich. Though I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. He de decir que mientras estaba doblando la ropa estábamos también jugando a la Play, porque sí, me encanta jugar a la Play. Entonces estábamos como turnándonos a una vida cada uno y justo aquí pues a mí me habían aniquilado. Entonces bueno, pues mientras estaba Dani jugando pues me puse a doblar la ropa y así pues iba adelantando también un poquito de trabajo a la par que nos divertíamos un poco.
Ya con toda la ropa doblada y recogida, voy a poner bien también el sofá. Esto es una tarea que hago a diario y además más de una vez al día porque odio ver el sofá mal colocado. Me gusta siempre tener los cojines bien alineados y todo bien colocado. Respecto a la funda del sofá, lo sé que no es la funda más bonita del mundo. Si es que yo lo sé de verdad, yo lo digo siempre, es fea, es una sábana muy básica. Pero es que prefiero que los gatos me rompan esta sábana a que me rompan otra mucho más cara o a tener el sofá destapado y que me lo rompan, que es que no es mío. Entonces prefiero tener esta sábana que nadie la ve más que nosotros y bueno, vosotras en este caso. Pero que ya os digo que es muy barata y me da igual que me la estropeen. Entonces así se va a quedar. Y nada, eso, he puesto bien el sofá. Aquí voy a colocar también la mesita, guardo la regleta, los cargadores, pongo todo bien en su sitio colocadito. Y nada, aquí por último voy a fregar también el suelo, al igual que he hecho en el resto de la casa. Y vamos terminando con el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido obtener esa motivación que necesitabais para poneros las pilas a limpiar y organizar vuestras casas conmigo. Como siempre os agradezco todo el apoyo continuo que recibo. Gracias por verme, os mando un besazo enorme y hasta el próximo domingo.